Bueno, vimos en las láminas anteriores el uso de las declaraciones secuenciales, los procesos, para crear circuitos combinacionales. Entonces ahorita vamos a crear la otra parte de los circuitos. Y recordemos que habíamos mencionado que un sistema digital consta de dos bloques principales. Uno es los sistemas combinacional, y la otra parte es la memoria. Y esos dos componentes forman a un sistema digital completo, al que llamamos un sistema secuencial, o un circuito secuencial. Entonces, cualquier sistema digital pues es un completo que tiene los dos componentes en un sistema secuencial. Entonces vamos a ver el diseño ahora sí de circuitos secuenciales, pero principalmente estas láminas que voy a presentar se van a tratar de esta segunda parte que no hemos visto, que es la creación de elementos de memoria, de bloques de memoria. Entonces esa es la parte que nos toca ahorita ver. Ahora bien, para crear esa parte que nos falta, la memoria, vamos a utilizar declaraciones secuenciales de VHDL. Las declaraciones secuenciales las vimos en las láminas pasadas, entonces es lo que vamos a hacer ahorita, a crear ahorita. Ahora bien, pues un circuito secuencial se define como aquel cuya salida es una función de la entrada actual y también de un estado almacenado. Un estado almacenado significa pues que necesita algo para almacenar un valor específico, un estado se llama, valores específicos datos binarios específicos. ¿Dónde se almacenan estos? Pues en memoria. Entonces lo que estamos diciendo es que un sistema secuencial lleva tanto bloques combinacionales para hacer ciertas funciones, como ya hemos visto antes, pero también bloques de memoria para almacenar algunos datos, algunos números, algunas cantidades, valores. Y esas memorias es lo que almacena esos datos, ese estado. Entonces, la construcción de esos bloques de memoria es lo que vamos a ver ahorita. Los elementos básicos de memoria pues son eh, estos que se ilustran aquí. Vamos a enfatizar estos dos, y este tercer elemento, la memoria RAM, está como tarea en el proyecto, está como actividad, como una de las actividades del proyecto. ¿Cómo describir una memoria RAM? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo describirlo? ¿Cómo estos son signos de interrogación? ¿Cómo describir esa memoria RAM? ¿Cómo hacer un VHDL para ella? Eso es una tarea que ustedes deben resolver. Ahí en el proyecto se va a decir específicamente qué tienen que investigar para resolver esa parte. Entonces aquí vamos a hacer énfasis en estas dos elementos básicos de memoria. Entonces pues vamos adelante. Los dos elementos básicos que mencioné al inicio pues son latch y flip-flop o registro. Voy a referirme indistintamente o tratar de hacerlo distintamente a este elemento como registro, un registro. Pero es más usual en la literatura considerar que un registro es un conjunto de estos elementos, de flip-flop. No obstante, más en el caso de las herramientas de síntesis, particularmente las de Altera, ellos llaman a este elemento un registro. No importa si es un flip-flop o un conjunto de flip-flops, de todos modos se les llama registro. En otros casos, a un flip-flop solito se le llama un flip-flop
y a un conjunto de ellos se le llama un registro. Yo voy a tratar de usar la palabra registro para indistintamente, registro de un bit cuando sea uno solo, registro de 2 bits, etcétera, etcétera. Voy a tratar de hacerlo así. Bueno, entonces vamos a ver primero el primer elemento, el latch. Entonces, el latch tiene esta constitución, fíjense, está formado por un conjunto de elementos axiomáticos, a final de cuentas es una AND seguida de una NOT, aquí una NOT, ¿de acuerdo? Entonces, esta compuerta que vemos aquí, NAND, es básicamente una AND seguida de una NOT, me equivoqué hace ratito, aquí así. Entonces, pues básicamente son elementos ya conocidos, elementos axiomáticos, NOT y AND. Entonces, la parte interesante que hay que ver en este dispositivo, en este sistema, es esta parte de aquí. Por primera vez estamos introduciendo retroalimentación. Y nótese, pues las retroalimentaciones están en estas trayectorias, esta salida de aquí se retroalimenta hacia esta entrada, esta salida de aquí se retroalimenta hacia esta entrada. Entonces esas retroalimentaciones son lo nuevo. Este sistemita tiene una representación en bloque, así como este. Un bloquecito, un latch D, y la D hace referencia a dato, a un dato de un bit. Entonces, pues se menciona que hay una entrada D de dato, una salida Q y una entrada de control C. Entonces C por control. Y nótese pues lo diferente es esta retroalimentación. Y vemos la tabla de característica, la tabla característica de este sistema. Y fíjense, dice, cuando C vale 0, Q preserva el valor que tenía. Eso significa esta Q. La Q con un asterisco hace referencia a la Q que se va a obtener, o la Q siguiente, se suele decir en algunos casos. La Q que se va a obtener, el valor que se va a obtener en Q. Por eso se le pone un asterisco. Y para diferenciarlo de este valor Q de aquí abajo, que da a entender preserva lo que tenía, o lo que había de por sí en Q. Entonces estamos diciendo de nuevo, cuando el control vale 0, la Q que se espera es lo mismo que había antes, o bien la salida Q preserva el valor que tenía. Y cuando C vale 1, Q obtiene el valor que está en el puerto D, en la entrada, digamos, en la entrada de datos. Si el control vale 1, Q traspasa, Q se transparenta, Q transparenta lo que hay en D, o sea, pasa lo que hay en D. Pero si el control está en 0, Q preserva el valor que tenía. Esa es la operación de este sistema. Y dejo pues para observación que ustedes lo hagan como ejercicio y ver si es cierto que observando cómo funciona este sistema, de veras va a dar esta tabla característica que está aquí abajo. Entonces ustedes traten de observar cómo funciona ese sistema. El primer obstáculo que van a enfrentar es decir, bueno, ¿cómo voy a saber yo qué valor tiene esta compuerta en su salida si su entrada de aquí abajo depende de la salida de esta? ¿Y cómo voy a saber yo cuál tiene esta en su salida si su entrada de aquí arriba depende de la salida de esta? Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Pueden probar todas las posibilidades. Si aquí hubiera un 0, ¿qué pasa? Si aquí hubiera un 1, ¿qué pasa? Y así, y ya con eso pueden resolver cómo funciona este sistema para que comprueben que de veras daría este resultado. Entonces, pues mientras vamos a seguir, ya sabemos, ya está dado aquí cómo funciona sin más detalles. Entonces vamos adelante. Ahora bien, eso que vimos antes es un latch. Vamos a detenernos aquí. Temo hacer videos muy largos. Entonces después vemos el del registro D.
termino mientras tanto el video aquí.